Ahí en su Biblia, por favor, en Primera de Corintios 2. Primera de Corintios, el capítulo 2. Y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 14. Primera carta a los Corintios, entonces, el capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ir recordando que Pablo nos va a estar enseñando que podemos nosotros dividir la humanidad en tres partes. Él nos va a hablar acerca de una clase de hombre que él le llama el hombre natural, la Biblia también le llama el hombre animal. Y hay una segunda clase de hombres que ya se trata de un creyente, pero este es un creyente carnal, un cristiano carnal, o podemos llamar también un cristiano mundano. Y la tercera figura que él enseña es sobre el cristiano espiritual. Y en esas tres clases de personas está dividida la humanidad: el hombre natural o animal, el cristiano que es carnal o mundano y el cristiano que es espiritual. Y Pablo lo explica así en Primera de Corintios 2, verso 14. Él dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como usted puede ver aquí, habla acerca de un hombre natural. Pero cuando usted lee en esta misma carta, en el capítulo 15 y el verso 44, Pablo habla de que hay un hombre que es animal y hay otro hombre que es espiritual. Cuando él habla del hombre animal, está hablando de la persona natural. ¿Quién es esta persona? Es una persona que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador. Es lo que nosotros llamamos un incrédulo, es un inconverso. Es alguien que no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo. Esa es una persona natural. Es una persona que, como dice la Biblia, está muerto en sus delitos y pecados. Esa persona no puede entender muchas veces y no acepta su condición de pecador, porque es una persona muerta, y dice aquí el texto que las cosas espirituales se deben discernir. Él no puede hacer eso, porque no tiene la presencia del Espíritu Santo en él. En el idioma griego, como fue escrito el texto original, la palabra que se usa es la palabra psúquicos, con una letra P al comienzo, psúquicos. Y ese término se refiere al hombre animal, porque la conducta del hombre sin Cristo es una conducta bestial. Esa es la idea. El hombre sin Cristo tiene una conducta bestial. Su vida está inclinada a los vicios y a la sensualidad. Y de esto la Biblia habla bastante. El hombre natural es alguien, hermanos, que se deleita en los pecados. Como decía Moisés en Hebreos capítulo 11, cita a Moisés y dice: los deleites temporales del pecado. En eso se regocija el hombre natural, el hombre sin Cristo. No quiero que pierda este capítulo, tenga ahí un dedito y vamos por un momento a buscar más información de esta gente natural o animal que habla Pablo en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 12. Les cuento que todo ese capítulo se inicia hablando acerca de los falsos maestros que se meten encubiertamente dentro del pueblo de Dios. Dice la Biblia que esos falsos maestros o profetas, como los menciona, dice que ellos se introducen encubiertamente herejías destructoras y niegan al Señor. Son gente natural que no conoció a Cristo, pero tienen una vida religiosa, y muchos de ellos hasta el día de hoy llegan a ocupar lugares en los púlpitos.
Hoy los púlpitos se han llenado de gente que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Jesucristo como el Salvador. Y sin embargo están dirigiendo congregaciones, esa clase de personas que la Biblia le llama natural o animal. Ahora, mire qué es lo que hace esa gente. Observe aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, dice allí, versículo 11. Tenemos tiempo, vamos a leer ahí más acerca del contexto. 2 de Pedro 2:11. Dice que esta gente, hermanos, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, es decir, estos falsos maestros, hombres naturales, ¿no? Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales, ahí está, hombre natural, hombre animal, dice como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahora, el animal, hermanos, no piensa, el animal se maneja por instinto. Y estas clases de personas, como ellos no conocen a Cristo, no conocen sus Biblias, hermanos, ellos hablan por instinto. Es la forma, la conducta animal, y llenan al pueblo con doctrinas enfermizas, con doctrinas contaminadas, y ellos mismos terminan participando de ese veneno y terminarán en perdición, dice la Biblia. Los mismos consejos que ellos dan, que llevan a la muerte al pueblo, ellos también tendrán el mismo fin. Por eso dice el versículo 12 que se comportan como animales irracionales y son nacidos para presa. El animal, hermano, es cazado, y estos van a ser atrapados en las llamas eternas del infierno. Serán la presa eterna en ese lugar. Y dice que su lugar será destrucción y perecerán en su propia perdición. Les dije hace unos minutos, el hombre natural, su conducta bestial, es porque es alguien que está volcado a los vicios y a la sensualidad. Esas son las características que sobresalen en esas personas. Tienen toda clase de pecado, pero esos son los más notorios. Mire cómo lo describe Pedro aquí. Versículo 13. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Ahí está la descripción, en su conducta animal, pecaminosa, y eso dice que a ellos, hermanos, su delicia es gozarse de los deleites cada día. Usted los va a identificar fácilmente porque esa clase de predicadores hablan y hablan, hermano, acerca de la prosperidad económica. Toda su visión es material, toda su visión es terrenal. Ellos les gusta hablar de los grandes manjares, de las comidas, de las ropas de marcas que usan. Son gente natural, en eso está su deleite, en el cada día. Y cuando entran a la iglesia, en la congregación, dice ahí la parte final de este versículo 13, dice inmundicias y manchas, que aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es decir, que esa palabra que habla ahí de manchas, literalmente se refiere a un grano de pus, a la presencia de una infección. Y esas falsos maestros, esa gente natural, tienen su alma infectada, tienen manchas, y dice que al hablar sus grandes hazañas amorosas y sus conquistas económicas, que muchas de esas cosas son mentiras fabricadas por ellos, se recrean en el error. Y compiten en las iglesias, quién tiene su mejor auto, su mejor fábrica, y hablan ahí de sus cosas íntimas y de su estilo pecaminoso. Se recrean, dice aquí, en sus errores. ¿Por qué pasa estas cosas en las iglesias? ¿Por qué muchos de los líderes que son renombrados están envueltos en asuntos inmorales? ¿Por qué muchos de esos líderes renombrados están envueltos en fraudes y en estafas económicas? Pues ahí está, se recrean en sus errores. Su presencia dentro de la congregación, al ser natural, animal, es un grano de pus, es una infección en la comunión de los hijos de Dios. Estos son los falsos maestros, pero esto no es toda la información que tenemos sobre ellos.
un poquito más al fondo en la carta de Judas. Antes de Apocalipsis, ahí va a encontrar la carta de Judas. Y mire lo que dice el versículo 10 acerca de esto. Y vamos a ver que este Judas está hablando igual que Pedro. Hermanos, yo creo que ustedes ya lo saben, pero por las dudas les digo que este Judas era hijo de María, era medio hermano del Señor. Así que este es Judas, el gran predicador. Dice el versículo 10, hablando en el contexto de estos falsos maestros, de estos apóstatas, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen, ¿cómo dice? Como animales irracionales. Otra vez, el hombre natural, el hombre animal, son irracionales. Eso quiere decir que no piensan. Por eso usted va a escuchar cada locura de esa clase de predicadores que fueron al infierno, que anduvieron navegando en las estrellas y cuentan cada historia, fábulas, Se comportan como animales irracionales, no piensan nada acerca de su conducta, ni en lo que hacen, ni en lo que dicen. Pero Judas termina hablando de ellos aquí en el versículo 19. Mire cómo dice, verso 19. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Les dije, las dos características que sobresalen son sus vicios y su vida sexual. Dice Judas, son los sensuales, pero no tienen al Espíritu. Causan divisiones, donde están esas clases de predicadores que obtienen mucho renombre en el mundo y se los ve hasta como artistas a veces. Esos son los que andan causando divisiones. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen el Espíritu Santo. No son verdaderos siervos de Dios. Son gente que actúa de cristiano, pero no son verdaderos cristianos. Eso es lo que la Biblia le llama un hombre natural, un incrédulo, alguien que nunca ha nacido de nuevo, que nunca experimentó el nuevo nacimiento. Bien, hemos visto aquí Judas 10, hemos visto también Judas 19. Ahora mire Santiago, un poquito antes tenemos ahí la carta de Santiago, capítulo 2. Santiago, el capítulo 2. Mire cómo dice la palabra del Señor. Ahí vamos consiguiendo más información sobre este hombre natural. Santiago, el capítulo 2, versículo 15. Dice ahí la palabra de Dios, Santiago 2, verso 15. Dice la palabra: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así que el contexto viene hablando del uso de la lengua, que la lengua es un pequeño miembro como un fuego que incendia un gran bosque, y habla que la lengua es irrefrenable como el caballo, que no puede ser frenada. El caballo puede ser frenado, la lengua no. Y después que viene describiendo todo eso, dice que la lengua es un mundo que tiene relación con el infierno. Y después que describe todo eso, dice: la clase de personas que se maneja así son personas que tienen una sabiduría, pero esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Otra vez habla de una sabiduría animal. El hombre natural que no conoce a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, es una persona guiada por el diablo. Lo que a nosotros nos llama la atención y que por supuesto nos duele, que mucha de esa gente están en las iglesias y están presidiendo congregaciones, y en muchos casos congregaciones que son muy grandes. ¿Cuáles son los nombres que más usamos para ellos en este tiempo? Hablamos del nombre de ateos. Muchos de ellos se definen ateos y ellos interpretan mal eso, porque dicen: nosotros somos ateos porque Dios no existe, por eso somos ateos. Nosotros ya hemos explicado alguna vez, la palabra ateo es una palabra griega, es una palabra compuesta. A significa sin, y teo o theos, como se pronuncia, es Dios. La palabra ateo significa sin Dios.
por lo cual ellos mal se llaman ateos, porque Dios sí existe, solo que ellos no lo conocen. Dios sí existe, solamente que ellos no lo tienen, ¿eh? Pero los conocemos a estas personas naturales como ateos. A veces se hacen llamar agnóstico. El jueves le dije, es una categoría. Los ateos cuando son jóvenes son muy impulsivos, son gente muy expresiva, pero después con el paso de los años su ateísmo va decayendo y se pasan a la categoría de agnóstico. Ellos como ateos dicen Dios no existe. El agnóstico en cambio dice sí, puede ser que Dios exista, no estoy en condición de negarlo. Ya son más suavecitos cuando se van poniendo más viejos. Y luego algunos se llaman escépticos, algunos de ellos, y otros se llaman incrédulos. Ahí están los hombres naturales, los que no tienen al Espíritu Santo, los que no han conocido al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, el hombre natural se opone a todo lo que es Dios, es un opositor a Dios. Por eso en muchos de los púlpitos esos mismos predicadores niegan la palabra de Dios, pisotean la palabra de Dios, humillan la palabra de Dios. Ellos con su manera de predicar y de vivir se oponen abiertamente a Dios. ¿Por qué? Porque son naturales. Nunca ellos han nacido de nuevo, nunca hubo una presencia del Espíritu Santo en ellos. Es el hombre natural, es el hombre animal. Y ahora, hermanos, dice ahí 1 Corintios 2:14, volvemos ahí a ese texto. 1 Corintios 2:14, dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Cuando usted le habla de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, eso dice, eso es una locura. Por eso dentro de sus grupos religiosos, ellos dicen, creen en lo que le llaman ellos la inspiración natural, que eso quiere decir que la Biblia no tiene nada de Dios. Otros de ellos hablan de la inspiración parcial, que eso quiere decir que la Biblia tiene algunas palabras de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Otros de esa gente sostienen lo que se llama la teoría del pensamiento. Eso quiere decir que la Biblia tiene pensamientos de Dios, pero no es la palabra de Dios. Ahora ustedes y yo, que somos hijos de Dios, creemos que la Biblia es toda la palabra de Dios. ¿Por qué ellos no aceptan eso? Porque son naturales, porque son gente que no nació de nuevo. Entonces para ellos la palabra es locura. Cuando le hablamos que la Biblia fue inspirada por Dios, quiere decir que fue soplada, exhalada por Dios. Dice, no, ¿cómo puede ser eso? Eso no puede ser real. Cuando nosotros hablamos sobre el nacimiento virginal de Cristo, que después que el Señor nació, María siguió siendo virgen. Ellos dicen, no, eso no puede ser. Y tratan de buscar una explicación humana cuando decimos que el Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado, aunque fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Dice, eso no puede ser. Nunca pensó mal, nunca hizo tal cosa mal. Y ellos siempre están en oposición a la palabra de Dios, porque son gente natural, animal, no han nacido de nuevo. En cambio nosotros aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos en la inspiración de la Biblia, creemos en el nacimiento virginal de Cristo, creemos que el Señor vivió una vida sin pecado y fue a la cruz en esa condición para redimirnos. Creemos que hay un cielo eterno y creemos que hay un infierno eterno, y ellos ponen el grito en alto y dicen, no, ¿cómo un Dios que es bueno puede enviar gente al infierno? Se oponen, son naturales. Dice Mateo 25:41 que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, es decir, sus demonios. Pero ahora todos los que quieren vivir como el diablo y no como Dios dice, también se van en esa fila rumbo al infierno. Pero en un principio fue creado así. Y ellos dicen, ¿cómo Dios puede crear un infierno si Dios es bueno, si Dios es amor? Pero Dios también es justicia, dice la Biblia, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces así son esta gente, naturales. Pablo dice, hay una clase de hombre que forma el triángulo humano. Son naturales, son gente animal. La segunda palabra que él usa acá es acerca de el hombre carnal. Aquí 1 Corintios, bien cerquita, capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios 3 y el versículo 1.
Dice así la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ahí encuentra la segunda definición de los hombres, carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, creyentes que se comportan como hombres naturales. ¿Qué era el problema en esta iglesia? Una enorme división. Gente que tenía preferencia por los predicadores. Y ese era uno de los motivos de división en esa iglesia. Unos decían que eran seguidores de Pablo, otros de Pedro, o Cefas es la palabra que usa para referirse a Pedro. Y otros eran seguidores de Apolos, que era un predicador con voz de trueno, un joven predicador de voz muy potente. Y entonces cuando usted los veía, los hermanos peleándose, uno imagina, este domingo va a predicar el apóstol Pablo. Y los seguidores de Pedro y de Apolo dirían: no, ese no, ¿qué vamos a ir a escuchar? No vale la pena. Y luego predicaba Pedro y los seguidores de Pablo y de Apolo decían: no, no vamos a ir. Y se peleaban. ¿Por qué traen a ese predicador? Traigan al preferido mío. Y Pablo, al enterarse de eso, dice: ustedes son carnales. Esa clase de gente que tiene esas actitudes en la iglesia califican como hombres carnales. La segunda definición, el sin Cristo es natural o animal. El que tiene a Cristo pero se comporta como un mundano, dice, ese es un carnal. Es una persona que está enfocada en las cosas que son de la tierra. Es una persona que no tiene discernimiento profundo de las cosas espirituales. Siempre está poniendo el palo en la rueda. Siempre es un obstáculo para el avance de la obra. Y no hay que mirar tanto en los Corintios, tenemos que mirar acá dentro nuestro también. Porque estos están por todas las iglesias. Son carnales, no tienen compromiso con el Señor, no les gusta eso del esfuerzo, de tomar la cruz, no les gusta eso de poner las manos en el arado. No, esas cosas no son para ellos, son carnales. Les importan los negocios, el progreso económico, les importa el materialismo, su visión es terrenal. No viven mirando las cosas de arriba, no tienen valores espirituales, no tienen valores celestiales y eternales. Todo lo que le importa es el mundilio que los rodea. Esos son los carnales. Y luego con esas conductas llegan a las iglesias y lo primero que se hace cuando escuchan propuestas de fe, se oponen. Porque ellos no quieren vivir por fe. Son salvos, sí, han conocido a Cristo como el Salvador, pero son como aquella semilla que cuenta el Evangelio que cayó entre las piedras y las espinas y no pudo dar fruto. Por algún tiempo siguen al Señor, por algún tiempo caminan bien, pero luego se les empieza a notar la hilacha de que son gente carnal. No acompañan proyectos espirituales, no se involucran en los asuntos espirituales de la iglesia. Y usted los puede exhortar y le puede gritar y decir un montón, y no van a cambiar porque son carnales. Son carnales. Y ahí estando los apóstoles, mire los carnales, los líos que hacían en la iglesia. ¿Se imagina en nuestro tiempo que no tenemos los apóstoles? Qué tremendo, ¿no? Los carnales. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, no pude hablaros como a espirituales, versículo 1, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Eso estaba relacionado con los temas de los jueves anterior. Pablo dice, no pude darle una comida sólida. No pude darle ahí una sopa con choclo, con carne de res, con pollo, algo potente. Le tuve que dar leche, como que recién nacieron, como que están dando los primeros pasos en Cristo. No han madurado, no han crecido. No pude darle comida sólida, le tuve que darle la comida de un principiante, leche. Todavía no llegó esa iglesia a la papilla, todavía no llegó al puré, solamente estaban en la etapa de la leche. Si ellos fueran sinceros, tomarían en cuenta las palabras de Pedro cuando dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 y 2, que él hablaba, decía como niños recién nacidos,
la leche espiritual no adulterada. Y esto tampoco recibían toda la leche. Parece que era en cuentagotas, porque no crecían, no había forma de crecer. Y eran carnales. Su corazón era mundano, su mentalidad era mundana, su visión era mundana, su conducta dentro de la iglesia era mundana. Pablo dice, ¿qué les voy a predicar a ustedes? Dice, les quise hablar como espirituales. No puedo, porque ustedes son carnales. Qué problema tremendo tenía esa iglesia. ¿Sabe que esa iglesia cómo la amaba Pablo? ¿Cuánto se dedicó Pablo a esa iglesia? Era la iglesia que tuvo más problemas en toda la Biblia, pero problemas y de los más graves. Ahora mire, hermano, dentro de esa clase de gente, muchos son mencionados en la historia, pero uno de los que más sobresale es Esaú. Esaú, como muchos de nosotros, Dios le dio un lugar de privilegio. Era un hijo primogénito, era una persona que tenía el derecho sacerdotal de intervenir entre la familia y Dios. Era un hombre con un montón de privilegios dados por Dios. Sin embargo, no tomó en serio su vida cristiana, su vida de creyente. Como seguidor de Dios, no tomó en serio. Y todos recordamos aquel día que vino del campo con hambre y estaba su hermano Jacob cocinando el potaje, dice la Biblia, un guiso de lenteja. Y él le dijo, dame eso, y Jacob hizo negocio rápido, dice, véndeme tu primogenitura, te daré la lenteja. Y él le vendió todos los derechos espirituales, todos los privilegios que tenía delante de Dios. Y dice después, siglos después, el escritor a los hebreos, dice que a Esaú trató de recuperar con lágrimas su primogenitura, pero ya era tarde. A eso habla capítulo 12 de la carta a los hebreos. Siglos después, hermanos, siglos después, Esaú es recordado como aquel gran cazador, pero lloró con lágrimas, quiso recuperar, pero ya era tarde. ¿Cuántas veces, hermano, el Hijo de Dios, Dios lo llama al ministerio, lo llama al trabajo, Dios le da oportunidades? Nunca ponen el hombro, nunca se ponen en el servicio al Señor. Y después cuando los juicios le empiezan a caer y las cosas vienen torcidas para su vida, buscan a Dios, ya es tarde. Dios dice, ya tengo otro en el ministerio. Ya hay otro en el lugar del servicio. Usted recordará un texto de la Biblia que dice que nadie robe tu corona. Porque cuando usted no quiere, Dios pone a otro en el lugar. Ninguno de nosotros es imprescindible. Todos nosotros somos descartables. Todos nosotros somos reemplazables. Y eso es lo que quiso hacer Esaú. Él era un creyente carnal. Él por un momento, en su descuido, si usted quiere llamarle, en su tropiezo, él, hermano, dijo, y doy la primogenitura. Y una noche por allí, de tinieblas, a un creyente se le ofrece una noche de alcohol, una noche de inmoralidad, una noche de cualquier pecado. Y el creyente dice, bueno, nadie está mirando, nadie... Y ahí va. Y después quiere volver a la comunión. Y ya es tarde. Dios dice, hasta ahí nomás. Vendiste tu primogenitura. En otras palabras, el diablo busca esa primogenitura en cada uno de nosotros. El diablo quiere nuestra santidad. El diablo quiere apoderarse de nuestra pureza y contaminarla, mancharla, para que no podamos servir a Dios. El diablo, hermano, siempre está proponiéndonos negocios a nosotros para enfriar nuestra fe, para apagar el fervor en nuestra vida. Él es muy astuto, y la Biblia lo describe así. La serpiente es astuta, la serpiente antigua lo es. Hermano, el diablo busca nuestros compromisos con Dios, gente que se ha consagrado a Dios. El diablo los anda buscando porque los quiere ver tropezar. Es lo que el diablo hizo en la vida de Job. ¿Recuerdan? Cuando el diablo le dice a Dios, dice que si venía una prueba, dice, le vas a oír blasfemar. Le vas a oír blasfemar. Lo mismo que el diablo quiso hacer con Job y que lo hizo en parte, lo quiere hacer con cada uno de nosotros. El diablo quiere vernos los más bajos del pecado, aún renegando contra Dios y viviendo enojados contra Dios. Él trata de sacarnos del área del servicio y Él trata de transformarnos en creyentes carnales. Y entre nosotros, hermanos, Dios no usa a los creyentes carnales. Porque el creyente carnal es un indefinido. Es una persona, como yo prediqué una vez, sale del frío y entra en la tibieza.
y de la tibieza vuelve al frío, y esa es su área donde se mueve. Nunca llega a ser fervoroso, nunca llega a ser un cristiano ardiente. Esos son los carnales. Los carnales están preocupados en las cosas del mundo, su visión es material, es comercial. Ellos buscan sus deleites, lo mejor para mi casa, lo mejor, lo que me hace feliz. No están enfocados en lo espiritual, no están pensando en invertir en folletos, en instrumentos de alabanza, en cosas que sirvan para el progreso de la obra. No, ellos están pensando en sí mismos, en cosas para sí. Ahí están, estaban en Corintios y están por todos lados y están entre nosotros también, porque nuestra iglesia no es diferente a ninguna de la historia. Por lo tanto, en ese triángulo humano, Pablo dice, hay un hombre que es natural y hay otro hombre que es carnal. En Santiago, hermanos, volvemos ahí, pero no se vaya ahí de Corintios porque vamos a volver ahora para el final. Pero vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 1, para que usted pueda ver un poquito más sobre ese cristiano carnal, u hombre carnal que habla Pablo. Santiago, capítulo 4. Versículo 1, mire cómo dice la palabra de Dios. Santiago 4, verso 1, comienza con una pregunta, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando algunos escuchan esto o leen esto, lo primero dice, pero ¿a quién le escribió Santiago? Cuando usted lee en el capítulo 1, versículo 1, dice que él le escribió a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Le estaba escribiendo a distintas creyentes que estaban perseguidos, que por su fe fueron obligados a traspasar las fronteras, a vivir en el destierro. Y esa clase de creyente en una etapa de su vida empezaron a considerar de volver a su religión original, al judaísmo, y abandonar el cristianismo porque estaban siendo perseguidos. Pero en realidad el problema central estaba en su corazón, estaba en su alma. Y entonces Santiago les comienza haciendo esta pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? En una iglesia, ¿dónde vienen los pleitos? Porque hay uno que quiere ser el predicador y hay otro que quiere ser el predicador y se arma ahí una competencia, pero nadie se pone a pensar quiénes de ellos son los llamados por Dios para ese ministerio. Hay otros que quieren cantar y otros más quieren hacerlo, pero no quieren hacerlo de la forma del primero. Y empiezan los pleitos y empieza la competencia para ver quién llega adelante, en vez de que cada uno pueda estar sirviendo al Señor del modo que lo quiere hacer de corazón para el Señor. No, prefieren competir con otros. En la economía de la iglesia pasa lo mismo en todos lados. Por eso muchas veces las iglesias, hermanos, son un campo de batalla. Y usted puede ver el tendal de soldados, de hombres y mujeres que están dañados, malheridos en medio de las congregaciones. No pueden ni convivir. Y Santiago dice, de ahí vienen, dice, los celos, de ahí vienen los pleitos, de vuestras pasiones, de esos deseos que muchas veces son desordenados. Y él dice en ese versículo 1, todos esos conflictos, dice, combaten en nuestros miembros. Están en nuestra mente, están en nuestro corazón, están, hermanos, en nuestros ojos, que queremos ver y queremos tener cosas que Dios no nos ha dado. Y en nuestros miembros están instalados esas clases de conflictos, de problemas. Y entonces el resultado, hermanos, de esos creyentes carnales, para hacerlo muy simple, usted los va a ver en esta iglesia, en la de allí a la vuelta, en la de que usted quiera ver. Siempre usted los va a ver como gente insatisfecha. Nunca están conformes con nada. No están conformes con la vida espiritual de la iglesia, con el rumbo de la iglesia.
Si usted, por traer un caso cercano aquí, dice, vamos a ponernos una meta de buscar la oveja número 100, no me convence esa idea. No me involucro en eso. Por hablar de algo cercano. Y usted quiere hacer un proyecto, va a decir, hermano, ¿qué les parece si compramos un terreno y apuntamos ya a tener nuestro propio edificio y todo? Y no, hay que esforzarse mucho. Y yo tengo que trabajar mucho para mí. Entonces son gente insatisfecha, nunca se conforman con nada. Usted los va a sacar, así los saca. Entonces, ¿cómo lo dice Santiago? Dice en el versículo 2, codiciáis y no tenéis. Son gente, hermano, que siempre están dando vuelta y vuelta y vuelta y nunca tienen logros económicos, por ejemplo. Nunca están conformes con la vida de hogar, con las posesiones que tienen. Siempre están insatisfechos. Su vida es una rutina, dan vuelta y vuelta. Por eso dice Santiago, codiciáis y no tenéis. Y nunca van a tener, porque no se consiguen las cosas de manera caprichosa. Las cosas se las consiguen haciendo la voluntad de Dios, hermano. Pero la gente no entiende, no entiende. En 40 años que yo predico, he visto el desfile de esa clase de gente. No tengo tiempo, el domingo no, tengo que trabajar, me pagan horas extras. No puedo ir a la reunión, tengo que aprovechar. Me pagan el doble, es feriado. No voy a la iglesia. ¿Quién pierde siempre? El Señor, la obra del Señor. Y después viene y dice, Señor, te pido que suplas tal cosa. Dice Santiago, codiciáis y no tenéis. Dice, matáis y ardéis de envidia. Dice, ¿por qué él tiene auto y yo no tengo? Voy a trabajar más, voy a tener 2 trabajos. ¿Por qué él tiene casa y yo no tengo? Arden de envidia, están en una competencia con otro. Pablo le dice, ustedes son carnales. No puedo darle un sermón profundo como hijos espirituales porque no entienden nada, son carnales. Su lenguaje es mundano, su manera de vestir es mundano, sus metas son mundanas. Y dice Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y nunca van a alcanzar sus metas. Por eso les dije, son insatisfechos. Dice, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Combatir, hermano, habla de la lucha interna. Esa gente siempre está en una búsqueda por sus progresos económicos, materiales, por escalar el estatus, por tratar de demostrarle a algún familiar o algún amigo, mire, nosotros somos de otro nivel, económico, social, lo que sea. Y dice Santiago claramente, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal, dice, porque pedís para vuestros deleites. Es decir, que no piden las cosas con un fin espiritual. Pero había un hombre en la Biblia, hermano, del cual habla la primera Crónicas 4:9. Hay 2 versículos nomás que hablan de ese hombre. Y dice que este hombre era un hombre ilustre entre sus hermanos. Y este hombre le pidió a Dios, hermano, dice, ensancha mis territorios, le dice, ¿no? Y le habla él a Dios, dice, cuídame del pecado. Se llamaba Jabes ese hombre, Jabes era su nombre, ¿no? Y él le dice, empieza en su oración, porque él se destacó, fue ilustre por su manera de orar. Él le dijo, Dios, bendíceme con bendición espiritual. No le pidió auto, no le pidió casa, no le pidió televisión, nada. En otras palabras le estaba diciendo, Dios, bendíceme con esas clases de bendición que tú sabes, porque cuando yo pido mal, porque pido cualquier cosa, y después me siento un frustrado porque tú no me das, y porque dice la palabra, dice, pedís y pedís mal. ¿Por qué estoy pidiendo mal? Porque estoy pidiendo para mis deleites. ¿Qué deleites? ¿Del alma? No, carnales. ¿A quién estaba hablando Pablo? A los carnales. ¿A quién está describiendo Santiago aquí? A los carnales. Saben pedir para sus deleites. No piden por el progreso del Evangelio, no piden por la salvación de alma, no oran ellos por que haya más bautismo, no oran por traer la familia a que escuche la palabra de Dios, piden para sus deleites. Esta clase de gente, de la cual es muy mencionada en la Biblia, dice Pablo, esos son los carnales, son parte del triángulo humano, el hombre natural, el hombre carnal, y vamos a llegar al tercer hombre, que es el hombre espiritual. ¿Qué dice la Biblia sobre él? Algunas pocas cosas veremos esta noche. Volvemos ahí a 1 Corintios y ahí vamos a terminar, dando una breve descripción de lo que es el hombre espiritual, que ese hombre es el que tiene que ser el que nos desafía a nosotros a estar ahí.
Primera de Corintios 3, versículo 15. Primera de Corintios 3 y el versículo 15. No es 3.15, a ver, es 2.15, 2.15, hermano. Primera de Corintios 2.15. En el 14 habla del natural. Primera de Corintios 2.15 dice, en cambio el espiritual. O sea que está hablando de otra clase de persona. Ya habló del natural, ya vimos en el capítulo 3 al carnal, y ahora está la tercera clase de hombre. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí está el hombre espiritual, todo lo escudriña. Esa persona puede enseñarles del libro de Apocalipsis, puede enseñarles las profecías de Daniel, puede enseñarle el libro de Génesis, puede enseñarle toda la palabra. Porque ese hombre va a la Biblia, va a lo profundo, todo lo escudriña. Cuando yo cité tiempo atrás sobre los mineros que entran al socavón con su casco y su linternita buscando el precioso metal, oro, plata o lo que encuentren en el corazón de la montaña. Ahí esa es la idea de escudriñar, entrar ahí con su lamparita buscando lo que es precioso en el socavón. Es la figura para nosotros de meternos en lo profundo de la Biblia para sacar lo más precioso de Dios para nuestra vida, lo de más valor que encontramos para nosotros. Tenemos que animarnos, hermanos, y escapar de la tapa de la Biblia y su título, Santa Biblia, y meternos en lo profundo de la Escritura. Hay que superar la tapa y meterse a lo que está dentro. Ahí está lo que nos enriquece, lo que nos hace conocer más de Dios, lo que nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Y seremos espirituales si nos metemos en el corazón de la Biblia, porque el espiritual, dice el texto, todo lo escudriña, lo profundo de Dios. Hermanos, cuando yo cito un libro, como sucedió hace 2 domingos, el libro de Habacuc, tengo que estar rato esperando que los hermanos lo encuentren. Y esos hermanos que no encuentran el texto, yo podría decir, está desde el comienzo en la iglesia, tiene 7 años acá. Este otro no encuentra Habacuc todavía, tiene 5 años acá. Aún si tuviera 1 año de vida en la iglesia, ya debería encontrar ese libro. Porque el que es espiritual, todo lo escudriña, va hasta lo profundo. Y aún en esas cosas simples, hermano, queda demostrado que nosotros no hemos aprendido. Tenemos mucho tiempo en la iglesia, pero no hemos atesorado todas las verdades que hemos aprendido en estos años. Y miren que hemos abarcado libros de la Biblia, Hemos estudiado libros enteros, como el libro de Apocalipsis en las primeras etapas. Hemos estudiado el libro de Josué. Hemos estudiado muchos libros completos. El libro de Jonás, que es un libro breve, pero muchos libros hemos estudiado aquí. Pero todavía andamos peleando con las páginas de la Biblia para encontrar a un profeta o a una carta del Nuevo Testamento. Pero si estamos en esa tercera categoría de personas que habla Pablo, hombres espirituales, entonces nosotros vamos a conocer lo profundo de Dios. ¿Por qué este tema? Porque habíamos iniciado algunos mensajes de Hebreos 6.1 que decía, vamos adelante hacia la perfección. La palabra perfección, las hemos explicado, no habla de tener una vida sin error, sin defecto. La palabra perfección es de ser completos, aptos para el ministerio. Dice la Biblia en palabras de Jesús, dice, aquel que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. La perfección es eso, de alguien que no mira para atrás, que sigue hacia adelante con los ojos puestos en Jesús. Ese es su estilo de vida, ese es su desafío diario, de mantener la mirada en el Señor, de seguir al Señor. Como reza la letra de uno de nuestros cánticos, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. El que es maduro en la fe, el que es crecido en la fe, no vuelve atrás, no mira para atrás. Esa persona, hermano, siempre va hacia adelante con sus ojos puestos en Jesús. Y usted lo ve crecer. Y cada prédica, hermano, del sábado, del domingo, no está él en una reunión de tortura. Él está deleitándose en la palabra. Pero muchos sufren las prédicas, hermano. ¿Por qué sufrimos? Si debemos nosotros disfrutar de la palabra de Dios. Sufrimos cuando la Biblia nos encuentra en falta. Sentimos cuando la Biblia nos hace sentir entre la espada y la pared. Sentimos
ahí cuando decimos, ¿no será que el predicador se la agarró conmigo hoy? ¿No? Cuando entro a sospechar, ¿no será que hay algo que se notó en mí? ¿Qué pasó? ¿Por qué viene ese mensaje? Hermanos, tenemos que disfrutar de la palabra, no sufrir la palabra, ¿eh? Que la palabra sea un manjar, que la palabra tenga la definición, como dice, de que sea miel, dulce como la miel para nosotros. No tengo que sufrir, tengo que deleitarme en la palabra de Dios, ¿eh? Y si sufro es porque no quiero cambiar, porque la palabra me señala el error, pero no lo quiero cambiar. Me señala el vicio, pero no lo quiero dejar, ¿eh? Y entonces ahí sí sufro. Pero si soy espiritual, ese es el paso que tenemos que animarnos a dar. Empezar a abandonar ciertas cosas y empezar a tomar otras que Dios nos dice que debemos aferrarnos, ¿eh? La Biblia dice que tenemos que resplandecer como luminares en este mundo. ¿Y dónde está mi luz? Si no tengo luz, aquí en la palabra de Dios la voy a conseguir. Una luz potente, reluciente, la luz de un testimonio que demuestre que Cristo vive en mí, hermano. Ese es el desafío de este mensaje. Hermano, con una de estas tres clases de personas del triángulo humano, nosotros estamos identificados. Si usted es una persona natural, un hombre natural o animal, usted urgente necesita conocer a Cristo como su Salvador. Porque en esa condición de hombre natural está yendo de cabeza rumbo al infierno eterno. Entonces, si está en esa condición, tiene que conocer a Cristo como el Salvador. Si es un creyente carnal, ese es de vuelo corto. Nunca va a glorificar a su Salvador. Nunca va a crecer. Como dije alguna vez, va a ser como un cristiano bonsái, ese arbolito chiquito, así va a ser su vida cristiana, como un bonsái chiquitito, no se va a desarrollar. Y hermanos, el hombre carnal es una persona que hay que mirarlo y la gente sospecha y dice, ¿pero este es cristiano o es mundano? Porque miren, no se sabe lo que es. No, ha sido salvo, pero todavía vive como un mundano. Pero el hombre espiritual, ese es el desafío. El primer mensaje de esta serie estaba basado en Efesios 4:13, donde decía que teníamos que ser un varón de la estatura de Cristo. Ese es el desafío. Y tenemos que crecer y cada día parecernos más al Señor. Y sabemos que tenemos que luchar contra nuestra carne. Y sabemos que vamos a luchar contra el mundo. Y sabemos que eso no es todo, hay que luchar contra el diablo. Pero si quiero ser un varón de la estatura de Cristo, voy a tener que ir ganando unas cuantas batallas en mi vida. Pero el hombre espiritual vive cerca de Dios. El hombre espiritual entiende los secretos de Dios, conoce de la palabra de Dios. Hermano, ese es el desafío para nosotros. Que la palabra de Dios nos haga reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida. Que la palabra de Dios nos invite a cambiar. Hay cosas, hermanos, que ya son mañas, que son vicios que traemos y que no glorifican a Dios. Ya me despojo de eso y lo dejo a un costado. Y hago las cosas como dice el Señor. Se trata de decisiones en nuestra vida. Decisiones que son importantes. Decisiones que pueden ayudarnos a recorrer el resto del camino, glorificando a nuestro Señor. Un triángulo humano. El hombre natural o animal. El hombre carnal o el hombre espiritual. A ese tenemos que apuntarle. En esa huella debemos andar, en la de los hombres espirituales, porque esos sirven a Dios, hermano, con constancia, y ellos glorifican a su Salvador. Tienen un corazón agradecido por la salvación eterna recibida por Cristo Jesús. Oremos al Señor, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y gracias porque ella nos anima y nos motiva a ir adelante. Y ella nos transmite ese espíritu de lucha para ser vencedores, para ser mejores cristianos, para parecernos más a nuestro Salvador. Oramos por tu palabra, Señor, para que ella obre en nuestras vidas y ella vaya transformándonos cada día más hasta llegar a ser esa persona de la estatura de Cristo. El desafío es grande, pero contigo todo es posible, Dios. Por eso pedimos que ayudes cada una de nuestras vidas. Y aquellos que están lejos, que tu mano también les lleve bendición y le des poder de lo alto para lograr ser un hombre espiritual, una persona espiritual, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendice tu palabra, Padre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano Josué va a venir aquí para guiarnos ahora en la alabanza.